intentar acercarme a las preguntas, o sea, a estos dos territorios, ¿no? Por un lado el territorio agrícola periurbano de Madrid y por otro lado los mercados municipales, ¿no? Desde quizás desde el punto de vista de arquitecto urbanista, ¿no? Y un poco con esta pregunta en la cabeza, ¿no? Si podría ser posible una alianza entre los territorios agrarios periurbanos y los mercados municipales para garantizar una agricultura de proximidad que asegurar el abastecimiento a través de los servicios públicos. Digamos que esta amplia pregunta, un poco lo que alcanza esta investigación es a tratar de medir las capacidades, o estimar groseramente una capacidad de territorio y también una demanda cubierta por los mercados y dibujar unos escenarios o unas territorializaciones que no son, como poder ver espacialmente qué relación habría entre estas dos cosas, ¿no? Un poco la elección digamos, del área de estudio o la delimitación fue la Comunidad de Madrid, sin tener en cuenta más allá, porque este trabajo también se relaciona con una red que se está produciendo en el departamento, entonces acordamos unos límites comunes. Y es verdad que los territorios agrarios seguramente tienen otro tipo de relaciones que no van a aparecer aquí, pero esta área se dividió en tres zonas: el área urbana consolidada, que son casi 5 millones de habitantes; el área urbana en expansión, que sería la segunda corona metropolitana; el área urbana consolidada sería el municipio de Madrid, la primera corona. Esta área urbana en expansión son 1 millón de habitantes y luego el resto de la Comunidad de Madrid, que son 450.000 habitantes, ¿no? Para calcularlo, lo primero fue calcular la capacidad del territorio agrario periurbano, y entonces esta investigación se basa en el trabajo que hizo Nerea Morán en su tesis doctoral, donde calculó para la Comunidad de Madrid también los espacios agrícolas, ¿no? Entonces, un poco replicando su modelo, se define una dieta, que es la dieta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. De esa dieta se eligen 10 productos. Estos 10 productos representan el 77% de esta dieta. Un poco el aporte que yo intenté hacer al trabajo de Nerea fue incorporar algún tipo de cálculo sobre la ganadería. Esto pierde un poco de finura porque en el segundo apartado, una vez que ya sabemos el consumo de cada habitante por año, los kilogramos al año, los rendimientos del suelo se pueden sacar del anuario de estadística del Ministerio de Agricultura. Los rendimientos del pasto no es tan sencillo. Yo elegí la ganadería extensiva por ser la que tiene un menor impacto y la que tiene un mayor vínculo con el territorio, digamos, de pasto. Pero no encontraba rendimientos de pasto. Entonces, la estimación que he hecho es a partir del reglamento de ganadería ecológica y a partir de la carga ganadera, o sea, la capacidad que tiene el pasto para soportar un número determinado de vacas, ¿no? Entonces, no estoy teniendo en cuenta la verdadera capacidad del pasto, pero bueno, para aproximarlo un poco, cumplía su función, ¿no? Y un poco con ese resultado, pues son las superficies necesarias, hipotéticamente, para alimentar esta dieta de estos 10 productos, de esos 4 tipos de cultivos. Una vez realizado eso, con el mapa de cultivos de aprovechamiento del Ministerio de Agricultura y Pesca, se estimaban las cantidades yo definí una capacidad máxima disponible. No es que estos cultivos obviamente se utilicen para estos usos, pero están definidos de esa manera y digamos que sería la capacidad máxima disponible para producir solo estos 10 alimentos en esta configuración actual que tienen los usos del suelo para alimentar a la población de la estudiada. Los resultados que quedarían en este cálculo, ¿no?, es que la capacidad máxima para el total de la Comunidad de Madrid sería de un 20% para estos productos de regadío, 35% para los de secano, un escaso 0,5% para el olivar y un 5% para los productos vinculados con los pastos, que serían la carne y la leche. Los cálculos que hacía Nerea, en cambio, o que en su tesis señalaba, era que
Actualmente lo que del suelo de regadío solo se está produciendo un 1,75% de estos productos y un 32% de los secanos, que están medio cerca de la capacidad, pero el regadío todavía, digamos, que se podría aumentar mucho. Y luego, si lo vemos por áreas funcionales, pues evidentemente el área urbana consolidada es la que concentra la demanda, pero no tiene casi apenas espacios para la producción. El área urbana en expansión todavía tiene un tercio, podría ser autosuficiente, un tercio de productos de regadío y 2/3 en productos de secano, y el resto de la Comunidad de Madrid produciría excedentes de regadío y de secano y podría abastecer como la mitad de los productos ganaderios en esta hipótesis. Una vez como calculado el territorio agrario, la siguiente tarea, digamos, era acercarse a la demanda que podrían cubrir los mercados municipales. Al final, los mercados municipales son un servicio público y en su momento se plantearon para garantizar el acceso y el abastecimiento de alimentos. Por eso la elección de estos espacios como servicio público para asegurar el abastecimiento, ¿no? Planteé dos casos, un caso de máximos y un caso de mínimos. El de máximos sería todo el municipio de Madrid y el de mínimo sería elegir solo un distrito. Elegir el distrito de Usera, que tiene 4 mercados distribuidos relativamente homogéneamente por su territorio. Y dentro de cada uno de los casos planteaba 3 escenarios. Un escenario A, que era toda la población de cada uno de los casos, más toda la población del territorio productor, porque la lógica sería que ese territorio no dejara de tener su abastecimiento asegurado para abastecer al territorio cercano. En el segundo caso, los que viven aquí, la gente que vive a 500 metros de los mercados y un equivalente porcentaje en el territorio productor. Y el tercer escenario, la población que vive a 500 metros de los mercados y que consume en el comercio tradicional. Esto, según el informe de consumo de alimentación de 2016, es en torno a un 19,8% de la población. Entonces, para el escenario de Madrid, el escenario de que solo hay, digamos, que un 42% de la población vive a 500 metros de un mercado, o a menos de 500 metros de un mercado, y un 8% potencialmente contrario. En Usera mejora un poco ese ratio, un 60% vive en el entorno del mercado y hasta un 12% potencialmente consumen. Otra cosa interesante es ver la cobertura de los mercados en la ciudad de Madrid. El mapa está grafiado en los mercados y las secciones censales, digamos, cubiertas por este rango de 500 metros. Y entonces se puede observar que la corona, o sea, lo que es dentro de la M30 está bastante cubierto y por fuera de la M30, mientras que en el sur hay cierta cobertura de mercados, en el norte apenas tienen presencia los mercados municipales más allá de la M30. Y en el caso de Usera, pues un poco parecido, varios Fermín y Cofío están fuera, pero el resto tiene una relativamente buena cobertura. Bueno, para intentar territorializar esta demanda, el ejercicio es un poco de tanteo en realidad, ¿no? Eligiendo los municipios y viendo la capacidad productiva o de excedentaria de cada municipio, lo que he configurado son unos territorios con un límite político, administrativo, no físico, que tienen la capacidad de abastecer a los municipios. Y además he descartado algunos que, aunque son muy productivos, no sé, por ejemplo el tema de pasto, pues la zona de Guadalís o Colmenar o por ahí, creo que es Colmenar, bueno, tiene mucho pasto, pero tiene mucha población. Entonces, en principio, en una decisión de la investigación, es el municipio que ha quedado descartado para elegir otros que me producen más excedente y me permiten como un mayor aporte a la ciudad, digamos, ¿no? O al municipio que quiera alimentar. Entonces, para el caso de Madrid, el único escenario que podría realmente abastecer o ser cubierto en esta lógica sería para los productos agrícolas, y escogería ese territorio alrededor del río Tajuña, de no sé, serán 12 o 15 municipios, que lograría cubrir la demanda de los mercados, de ese 8% de la población de mercado de Madrid que vive cerca de un mercado y se alimenta en ese lugar. Y para el caso de Usera, que ya es como... ¿Puedes pasar la siguiente? Para el caso de Usera, pues el escenario más ambicioso me cubriría los productos agrícolas con un territorio similar para el 100%,
para los ganaderos está muy lejos, todavía 1,8 veces es el norte ganadero que yo delimitaba como esa es la configuración máxima en este ratio de abastecimiento excedente. Y digamos que el escenario más optimista o más plausible pues sería una configuración de Guadalix, Miraflores, Soto para el territorio ganadero y de Penales de Tajuña y Valdelagua para el territorio ganadero. Un poco con esta idea, no es que esos son unos territorios que tienen, pero da una idea de cómo la dimensión de un distrito de Madrid con 60.000 habitantes se puede relacionar con un territorio y podrían surgir una forma de relacionar los mercados con ese territorio. La Comunidad de Madrid no se puede autoabastecer en su propio territorio, pero puede mejorar mucho sus márgenes, y en este escenario medio plausible se podría pensar en estos programas de parque agrario, etcétera, que tienen una capacidad que tiene una dimensión territorial y una capacidad que podría asemejarse o que podría tener su reflejo en este distrito, ¿no? Y bueno, esto sería un poco el final de trabajo. Bueno, mientras va colgando la presentación, yo vengo a hablaros del proyecto y en realidad es una jornada dentro de un marco de proyecto de investigación, pero que intencionadamente no está dirigida o no solo o no principalmente a investigadores, sino que nos parecía importante en esta idea de pasar de los estudios teóricos que se hacen y se repiten y se vuelven a hacer los cálculos de cuánto se podría, cuánto... lo digo porque antes hicimos otro proyecto que tenemos publicados resultados y proyectos hacemos, pero lo que ayer comentaba un compañero de cómo se pasa de esa investigación a la práctica, pues nosotros queremos no esperar a terminar el proyecto, sino en el mismo desarrollo hablar, interactuar con el mundo técnico, con el mundo político, para entender cómo puede ser útil realmente la investigación que hagamos. Por eso estáis convocados aquí y por eso hemos empezado a hablar pues, de técnicos, sector técnico de la comunidad, pero también de ayuntamientos y sector de agentes económicos, sociales, o sea, los sindicatos, las cooperativas. Nos parece que no son destinatarios finales, sino que deberíamos ser capaces de incorporarlos en el proceso de la investigación. Dale. Este es el proyecto anterior que empezamos en el año 2012, que era sobre la integración de los espacios agrarios en la planificación urbanística. Es verdad que nosotras, aquí en nuestro grupo de investigación, trabajamos desde lo territorial y lo urbanístico y en realidad nuestra herramienta es el espacio. Ordenamos espacios de edificios o ordenamos espacios de territorio. Y en el proyecto, bueno, pues estuvimos viendo cómo lo que nos ha estado haciendo en general, que es integrar los espacios agrarios en la planificación a través de los servicios de los ecosistemas, que son muchos. Otro trabajo que hemos hecho desde fuera, desde Surcos Urbanos y Germinando para la Estrategia Alimentaria de Madrid, es conectar ese territorio con los centros de consumo, que son las ciudades. Entonces hemos elaborado la Estrategia Alimentaria del Ayuntamiento de Madrid y con Nerea, con Julia, que está ahí, para poner cifras de cuánto se produce en la Comunidad de Madrid, cuánto se consume, para ver cómo de lejos o de cerca estamos de abastecernos localmente. Porque es una cosa que ayer enseguida entramos en la discusión de si es mejor que venga el plátano de Canarias como si solo pudiera venir de un sitio. Y realmente, tal y como está montado el sistema territorial y estructural con la concentración demográfica que tenemos en Madrid,
necesitamos no solo alimentos locales, necesitamos alimentos de más sitios. O nos deshacemos y nos redistribuimos por el territorio, o empezamos a entender que una parte será local y una parte no puede ser tan local. Porque es que no debe ser, incluso cambiando los sistemas de producción, mejorándolos. Entonces estamos cerca, o más cerca que en otros temas, en la carne, precisamente porque tenemos la sierra, algo que salía ayer, dejar de pensar solo en el regadío, pensar en el secano, pero pensar también en esa ganadería, los lácteos, y en cambio estamos muy por debajo de la capacidad de producción, muy por debajo de las necesidades en temas de legumbres, hortalizas, frutas, y todo eso con las dietas actuales. O sea, también una parte que tiene el trabajo de las estrategias es que no hay que trabajar solo desde la producción y el consumo, sino directamente desde cambios de dietas, de patrones alimentarios. Vale. Todo esto, o sea, que son como nuestras preocupaciones como grupo de investigación o como actividad profesional, nos lleva a un proyecto, que es el proyecto Ibercrop, que trata de ver las dinámicas territoriales que hay ahora, como a nivel del Mediterráneo, o sea, que es un salto de escala muy importante, cómo se pueden articular sistemas alimentarios locales y beneficiosos para la biodiversidad. Entonces es como qué dinámicas territoriales hay, qué prácticas productivas y cómo, qué está pasando, entender qué está pasando, qué está cambiando, si se están reorientando hacia sistemas locales o no, y cómo se puede facilitar eso. Y es un análisis que hay muchos estudios, de los que hemos visto antes, que se basan en puro la ocupación de suelo. Pues tanto territorio de secano, de olivar, para entender las dinámicas no basta con uso de suelo. De hecho, uso de suelo sin prácticas no te dice demasiado. Las prácticas, y esto está retomado, claro, la escala mediterránea, necesitas una información que no tenemos. Entonces se basa en MapSpam, que es otro proyecto anterior que incorpora los datos de producción según prácticas, pero al final las prácticas agrarias en esta escala es si es prácticamente si es regadío o secano, o sea, no se puede ir mucho más para allá. Tiene en cuenta para hacer los sistemas territoriales en el proyecto, pues los usos de suelo, las prácticas, la población, el hecho de la influencia urbana, datos climáticos y datos del propio suelo, y eso, el número de cartas de ganado, da para hacer unas categorías de sistemas territoriales que tienen que ver con las condiciones biofísicas, y por eso se diferencia entre sistemas de montaña, de meseta o de llanura, y también, pues, por ejemplo, a nosotros nos tocan más medio colina, o sea, el entorno de la Comunidad de Madrid, meseta y algo montañoso, pues cereales no irrigados, o sea, de secano, con olivares en zonas deshabitadas, E16, o agricultura más extensiva, con vegetación dispersa y suelos desnudos. O sea, hay que entender que tenemos que pasar de cobertura de suelo a integrar esas otras variables. Eso, pues unos equipos con unos ordenadores gigantescos a escala del Mediterráneo nos han devuelto su interpretación de los sistemas territoriales a nivel de España para que nosotros los chequeemos. Eso lo hacen los grandes computadores. Y cómo pasamos de esos análisis estadísticos a tener datos que sean relevantes para informar políticas públicas, para saber hacia dónde tenemos que orientarnos. Pues necesariamente siempre acabamos, esto es un análisis multiescalar. A escala del Mediterráneo se trabaja con variables muy estadísticas y luego aterrizamos en casos de estudio con análisis de zona concreta. El análisis de caso todavía no lo hemos hecho, pero es interesante, nos interesaba contároslo porque de hecho con muchos de vosotros os volveremos a llamar y para que sepáis por qué os llamamos y por qué necesitamos que alimentéis el proyecto, porque esto no se hace desde un despacho, esto se hace sabiendo lo que está pasando en el territorio. Entonces, bueno, tenemos el esquema de los sistemas territoriales que hay en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y
los cambios que se han producido en los últimos 10 años. Entonces, los cambios, trabajamos a una escala, como habéis visto en el esquema de 2 kilómetros por 2 kilómetros. Hay que entender que esto es una aproximación grosera pero necesaria. O sea, solo teniendo esta visión primero general, puedes aterrizar y moverte de lo local a lo regional y de lo regional a lo mediterráneo. Y aquí se ven los cambios que ha habido, está hecho para todo el territorio desde el análisis estadístico. Hay espacios que se han urbanizado, a lo mejor no los 2 kilómetros por 2 kilómetros, pero que fundamentalmente esas zonas han pasado a ser urbanas. Hay otras que están en la influencia periurbana y eso afecta mucho, sobre todo para el tema de los sistemas alimentarios locales, porque lo sabemos por otros proyectos que bajo influencia periurbana las explotaciones, muchas cambian su orientación, algunas de lo periurbano como una amenaza, generan unos procesos, como ayer se habló, de abandono por expectativas de revalorización, pero también se ve por algunas explotaciones como una oportunidad de vincularte a esos mercados tan próximos que son los urbanos. Tenemos intensificación en montaña, que se ve, y se ve hasta, además es que, bueno, ahora lo vemos, y abandono también en montaña, y hay unos cuadrados rojos que no somos capaces de identificar y que se repiten, o sea, que se mezclan muchas dinámicas distintas, ¿vale? Haciendo un zoom, bueno, pues tenemos, por ejemplo, en la sierra vemos claramente que hay hasta una zona, hasta una distancia que sí que hay un proceso de intensificación, que son los naranjitas, pero luego los azules claros, estos turquesa, que es abandono, se ve clarísimamente que es un proceso que se está dando en la Sierra Norte de Madrid. Bueno, la Sierra Norte no, y que está ahí, ¿vale? En el sur, o sea, se ve que hay, o sea, que tendemos a hablar los datos, todos los resultados siempre como de Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es muy variada y las dinámicas son muy distintas según en la zona en la que nos encontremos. Aquí, pues hacia el sur, sí que se ve muchas cosas que no sabemos qué está pasando, pero hay claros procesos de periurbanización, o sea, de influencia de las áreas del área periurbana. El corredor de Henares se ve, por ejemplo, hay una zona aquí también en el suroeste que se ve. Entonces, sobre esto, el proyecto lo que vamos a hacer es, por un lado, a nivel y esto volvemos a los datos estadísticos, con lo que hay de superficies a escala determinada, con productividades a escala provincial, podemos saber lo que se está produciendo, la media de lo que se está produciendo en cada uno de los sistemas territoriales. Que se produzca no quiere decir que se consuma. De hecho, las cifras de producción y consumo de la comunidad son totalmente teóricas. No sabemos qué es lo que pasa luego con esa producción. De hecho, hay unos movimientos de alimentos que no es porque el hecho de que se produzca en Villaconejos no significa que no que no se lo vayan a comer los de Madrid y los de Villaconejos, ni nada por el estilo. Entonces, hay un trabajo así gordo de producción y entramos luego en el trabajo de campo de ver qué está pasando realmente con esa producción y dónde empieza o hasta dónde llega la producción local y cómo además eso se relaciona con favorecer la biodiversidad en los territorios en los que se producen estos sistemas alimentarios locales. Para eso vamos a elegir una zona de estudio mucho más pequeña y, claro, Madrid es que es como un universo, un mundo. ¿Qué hacemos? ¿Qué seguimos de todo lo que se mueve por Madrid? Pues vamos a elegir dos productos representativos. Lo mismo van a hacer casos de estudio del resto de los países y vamos a ponerlo en común, a ver producción y toda la cadena que sigue en un ámbito mucho más pequeño. De hecho, una de las zonas que se está barajando es en torno a Tiempo Pleno, pero puede ser otra, y en cualquier caso, si esto vemos que es factible, pues
se puede replicar en otras zonas, ¿vale? Bueno, esto es lo que tenemos, la visión inicial de solo los usos del suelo, para que se vea también lo que decía ayer Teresa, o sea, que tenemos una cierta tendencia cuando nos metemos en el mundo de los sistemas alimentarios locales de ir al hortícola, y es una parte ínfima, y tenemos esa tendencia en todos los niveles, o sea, desde los movimientos sociales a las investigaciones, porque es verdad que es muy visible y en algunos casos es más fácil, pero territorialmente, espacialmente, en términos de volumen, tenemos que saber que eso es una parte pequeña. O sea, que a veces ponemos mucha energía y mucho esfuerzo en algo que no deja de ser una cosa parcial. Necesitamos saber cómo está organizada esta producción, y aquí, pues bueno, claro, un municipio, si hay menos de 12 explotaciones, o sea, realmente en términos de articulación de comarca o de acción de los ayuntamientos, es que puedes juntar a los 12 ganaderas o agricultoras, o sea, es que los tienes ahí. Entonces, también es importante saber de qué soporte productivo estamos hablando, no solo del territorio, sino de las explotaciones, de la gente que está ahí con esos cultivando o cuidando de la ganadería. En términos de agricultura ecológica, lo mismo, o sea, que no está distribuida por igual por todo el territorio, y eso nos da pistas además de por qué suceden procesos en algunos, o nos da qué tenemos que intentar entender de por qué se está dando en unos sitios y no en otros, y empezar a desenroscar de ahí como patrones y principios y condiciones, porque al final lo que queremos es identificar también sobre, o sea, si hay que favorecer, dónde es más fácil tener éxito. O sea, porque todos tenemos recursos limitados, la investigación, pero las políticas públicas también. Entonces, vamos a ver si somos capaces de identificar dónde merecería la pena más probar. Y si eso funciona, seguir replicando, pero es importante además que lo que se pruebe funcione, para que sea ejemplar, y eso lo hemos visto en otros campos, ¿vale? Bueno, este era el bueno, el otro no era 1 o 3 explotaciones en ecológico, y en amarillo 4 o más, y hay algunos municipios que ahí, claro, queremos saber qué es lo que pasa, porque hay políticas que no tienen ninguna lógica, o sea, que es probable que sea por el registro de titularidad y no por la actividad real, pero que también, o sea, que esto es, o sea, con toda sinceridad, parte inicial del proceso del estudio de caso, o sea, que no pretendemos tener ya las respuestas, sino qué cosas tenemos que mirar, ¿vale? Y luego nos interesa el tema ecológico, y nos interesa, claro, los canales cortos. Y esto, aquí están recogidas en qué municipios hay entre 1 o 2 explotaciones que hablan de canales cortos, o sea, y 3 o más en canales cortos. Y aparecen municipios destacados y también zonas, y volvemos a lo mismo. Es importante saber que canal corto no es lo único que es local, que hay mucha producción que puede ser local y no tiene por qué ir local en canal corto. O sea que también a veces nos volvemos muy reduccionistas y no tiene por qué todo el productor decidir que quiere hacer venta directa. Y en muchos términos sociales, económicos, ambientales, tenemos que entender que puede haber diversidad de posicionamientos, y todos pueden contribuir a globalmente conseguir sistemas alimentarios locales, más sostenibles. Esto es, o sea, ¿qué más información podemos manejar ahí? Es, en realidad, lo que sí que suele pasar es que los que están en circuitos cortos son más visibles, porque tienen ellos expresamente interés de que se sepa que quieren vender directamente o a través de alguien que agrupe esa demanda. Entonces, es relativamente fácil. Estos son de 2 casos, pues los Congos, por eso está el Móstoles ahí tan lleno de puntitos, porque ellos tienen leche, pero puedes encontrar dónde, o sea, aquí y siguen por abajo. Y los rojos, pues estos son de cerveza. O sea, se puede reconstruir algunos de estos circuitos cortos de una manera bastante fidedigna.
que volvemos al caso. No es interés, o sea, en realidad información hay mucha, lo que sirve es para encontrar pautas de cómo se organiza y por qué en unos sitios funciona o cómo se va articulando estos circuitos cortos. Es otro elemento que hay ahí para analizar. Y todo esto es un análisis que se puede hacer realmente pues, desde la mesa. Pero luego hay otra parte del análisis que es en el territorio y esto es desarrollando una dinámica que ya está establecida, que ya hay una profesora francesa que lleva 20 o 30 años haciéndola, que se llama Juego del Territorio, que os convocaremos en el territorio seleccionado a actores relevantes del territorio y de agrupaciones, o sea, cooperativas. A lo que no tiene mucho sentido en este esquema es ir productor por productor, pero hay interlocutores que en realidad agrupan intereses de interlocutores individuales. Entonces, a través de toda una serie de dinámicas, sentados con los actores sobre el territorio para ver qué es lo que está sucediendo, cómo lo ven y cuáles son sus escenarios deseados. Realmente, una cosa que uno enseguida ve es que lo que pasa aquí es muy similar a lo que está pasando en muchos otros lugares del Mediterráneo y probablemente de más allá. Pero bueno, pues en este caso es la adaptación de la producción hortofrutícola a los canales cortos. Eso está ahí. Entonces, es también una oportunidad pues, para intercambiar experiencias y saberes de cómo lo que funciona en un sitio, cómo se puede transponer o no a otro. ¿Vale? A veces es muy rápida. Bueno, da igual, al final ese juego de territorio se traduce, se interpreta en términos de recomendaciones de ordenación territorial. O sea, que ¿por qué esto está en la Escuela de Arquitectura en el mundo del urbanismo? Porque también nos toca. O sea, porque lo hemos descuidado durante demasiado tiempo y así, o sea, reconocemos y asumimos que es parte de nuestra función también es pensar en el territorio y no solo en la edificación o en la ciudad. ¿Vale? Ahí España lo lleva defendiendo décadas. Y en todo este proceso lo que también vemos es que hay bastantes investigaciones que se van repitiendo, que vamos insistiendo siempre, llegamos los investigadores, acabamos adaptando a los productores, a las cooperativas, a todos, porque estamos repitiendo investigaciones que nos interesan a nosotros y que no llegan a convertirse en algo práctico para ellos. Entonces, otra de las líneas que estamos trabajando y que también os lo cuento porque nos interesa colaboración es generar una plataforma sobre agroecología, urbanismo y sistemas alimentarios de datos abiertos, donde compartir investigaciones y donde generar datos colaborativamente que queden a disposición del resto. O sea, no nos podemos permitir el lujo de seguir, repito, o sea, lo que pone aquí. Hay pocos recursos públicos destinados a la investigación, sobre todo en temas como agroecología. Hace falta cooperar, renovar la manera de investigar y de usar y aplicar los resultados. Y no nos podemos permitir el lujo de seguir con las dinámicas que tenemos hasta ahora. Entonces, presentaremos un grupo operativo para lanzar esta plataforma y esperamos que os sea útil. O sea, de hecho, nos interesa saber qué os serviría y también cómo se puede alimentar desde los distintos agentes. Y ya está. Esto engancha con las dinámicas, porque luego cuando os expliquemos qué dinámicas de trabajo vamos a tener, es para conseguir identificar patrones, condiciones, facilitadores y barreras de cara a esta relocalización de los sistemas.